Donar es un acto que nos dignifica como seres humanos. Algunos donan prendas, otros donan sangre y en Argentina se especializan en donar futbolistas a las selecciones más necesitadas. Lucas Blondel era un desconocido lateral derecho que había jugado toda su carrera en Atlético Rafaela y Tigre, cuando en 2023 lo fichó Boca Juniors. 2 años después lo visitó en la Bombonera el entrenador de la selección suiza. ¡Sí, Suiza! Ocurre que el padre de Blondel es un maestro de tenis suizo y de hecho el defensa vivió unos años de su niñez ahí, lo que aceleró el trámite de ese pasaporte que se supone es uno de los más difíciles de conseguir en el mundo. El caso es que en 2025, a los 29 años de edad, Blondel debutó con la selección suiza. Casos similares son los del delantero argentino Andrés Bomberga del San Lorenzo, hijo de eslovenos y seleccionado de Eslovenia, y el defensa central argentino Bernón de Marco, que juega y toma mate en Chipre mientras es seleccionado eslovaco. El lateral izquierdo Mariano Pernía nació en Buenos Aires. Jugó en Independiente de Avellaneda, con el que consiguió el último título de liga en la historia del club en 2002. Y a los 26 años lo fichó el hiper modesto Recreativo de Huelva español. De ahí, Pernía se fue al Getafe y en 2006 dio el salto al Atlético de Madrid. Ese mismo año tramitó la naturalización española. La burocracia fue rápida y eficiente para imprimirle el pasaporte justo a tiempo para que el ex argentino de 29 años pudiera ser titular con la Roja en la Copa Mundial de Alemania 2006. Al retirarse del fútbol, Mariano Pernía volvió a Argentina para dedicarse al automovilismo profesional. Un montón de argentinos han jugado en la selección paraguaya y uno de los casos más representativos es el de Roberto el Toro Acuña, canterano de Independiente de Avellaneda e hijo de paraguayos que muy pronto en su carrera tramitó su pasaporte guaraní. Acuña, símbolo de la época dorada de la selección albirroja, lideró a Paraguay en 3 Copas Mundiales y en 4 Copas América. Las donaciones argentinas al fútbol mundial no se limitan a Europa y resto de Sudamérica. Pablo Mastroeni puede dar fe de ello. El medio de contención nacido en Mendoza emigró a Arizona a los 4 años. O sea, que aprendió a jugar fútbol en Estados Unidos y acabó disputando 2 Copas Mundiales para la selección del país que lo adoptó. Su momento más recordado fue una salvaje patada sobre Andrea Pirlo que le costó la expulsión iniciando el segundo tiempo del partido contra Italia, la selección que acabaría ganando aquel mundial. El rosarino Hernán Galíndez debutó en Rosario Central y descendió a la B con el equipo de sus amores en 2010. De ahí, el portero pasó a Quilmes y luego se afianzó en el fútbol ecuatoriano como arquero de la U Católica durante 8 temporadas, hasta que por fin pudo tramitar la nacionalidad ecuatoriana ya al filo de los 35 años. Lo hizo con miras al Mundial de Qatar 2022, al mismo tiempo que el ídolo del Barcelona de Guayaquil, el mediocampista Damián Díaz, también surgido de Rosario Central, mientras Galíndez, de 38 años, ha sido portero titular de Ecuador en Copa América 2021, Mundial de Qatar 2022 y las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026. Díaz, que como el portero consiguió la naturalización siendo ya un veterano de 35 años, solo fue llamado para disputar minutos basura con la selección ecuatoriana. Bolivia es otra de muchas selecciones sudamericanas que se puso en manos de un portero argentino, Carlos Truco. Truco nació en Córdoba, jugó en Unión de Santa Fe, fue suplente en Vélez Sarsfield y de ahí se fue a Bolivia para jugar en Destroyers, Oriente Petrolero y Bolívar. Truco jugó con la selección boliviana desde que se naturalizó a los 32 años hasta que se retiró a los 40. Jugó 51 partidos, incluidos
los de la Copa del Mundo de Estados Unidos 94, único mundial al que Bolivia asistió en los últimos 75 años. Sin lugar a dudas, el portero argentino más conocido que no jugó con la albiceleste es Ramón Quiroga de Perú. Y, ¿qué les digo? No precisamente por las buenas razones. Quiroga nació en Rosario, para variar, y debutó como tantos en esta lista en Rosario Central, paradójicamente club conocido como Los Canallas. En 1973 lo fichó el Sporting Cristal peruano y en 1977 le dieron la nacionalidad del país andino. En la segunda fase de la Copa Mundial de Argentina 78, el anfitrión estaba al borde de quedar eliminado. No había semifinales y necesitaba sí o sí golear por un mínimo de 4 goles a Perú en el último partido. De lo contrario, Brasil avanzaría a la gran final contra Países Bajos. Curiosamente, Quiroga, que había tenido una actuación sensacional hasta antes de ese partido, anduvo particularmente inseguro en el 6-0 que se comió Perú y que para muchos convirtió a Quiroga en uno más entre los argentinos imprescindibles para que la albiceleste ganara su primer título mundial. Dani Osvaldo debutó en Huracán. Un año después se fue a Italia para jugar en equipos de medio pelo: Atalanta, Lecce, Fiorentina y Boloña. Su mejor temporada, sin embargo, no fue en la Serie A, sino en la Liga Española con el Español de Barcelona, lo que en 2011 le valió para dos cosas: lo convocaron a la selección italiana y lo fichó la Roma. Al igual que tantos otros de los que ya hablaremos, Osvaldo obtuvo la nacionalidad italiana automáticamente en calidad de oriundo. Esto gracias a un bisabuelo italiano que emigró a Argentina en el siglo XIX y que, de acuerdo a la ley italiana, esto es más que suficiente para ser acreedor del pasaporte. Dani jugó 14 partidos con la Azzurra y solamente metió 4 goles, por lo que quedó descartado de las convocatorias para la Euro 2012 y la Copa Mundial Brasil 2014. Ya tenían suficientes delanteros conflictivos y excéntricos con Balotelli y el Shaarawy para aguantar encima a Dani Osvaldo, válgame Dios. Pobre Pirlo. En fin, de todos modos, su condición de ex seleccionado italiano le avaló para probarse camisetas tan míticas como la del Inter de Milán, la Juventus y Boca Juniors al final de su carrera. Si tu apellido termina en Yan y juegas medianamente decente al fútbol, hay muchas posibilidades de que acabes jugando con la selección de Armenia, como le pasó a Lucas Zelarayán, cordobés surgido del Belgrano, que a los 29 años debutó con la selección de un país que ni siquiera había pisado. Y lo digo literalmente porque Zelarayán jugó sus 2 primeros partidos en condición de visitante y no en el estadio de Vazgen Sarjan Amban Hanrapetakan de la ciudad de Yerevan. Zelarayán fue invitado a la selección de Armenia para relevar al capitán Henrik Mkhitaryan, que en 2021 se retiró de la selección harto de perder. Desde entonces, el mediocampista cordobés, que en 2025 volvió a Belgrano, ha metido 5 goles y servido 3 asistencias en 22 partidos disputados con su exótica selección, con la que únicamente ha ganado 4 juegos. Ariel Graziani nació en Santa Fe. Fue canterano de Newell's Old Boys, pero nunca logró debutar en Primera División Argentina. De hecho, su primer partido como profesional lo disputó en el Sport Boys de Perú, cuando el delantero argentino tenía ya 22 años. Graziani jugó 2 temporadas en el Emelec ecuatoriano. Salió campeón de goleo y rápidamente lo nacionalizaron para disputar con la Tri la Copa América 1997 y luego la Copa América 1999. Con 15 goles, Graziani se transformó en el segundo máximo goleador en la historia de la selección ecuatoriana. Era, claro, el año 2000, antes de que Ecuador floreciera en esto del fútbol. 25 años después, Graziani ha sido superado por varios, pero se mantiene todavía en el top 10 de goleadores históricos.
¿Quieres ir conmigo a un partido de la Copa Mundial de 2026? El primer paso es suscribirte a este canal. El segundo, hacerte miembro y ser fiel de aquí a que se juegue la Copa del Mundo 2026. Falta mucho, pero ya estoy reclutando gente. Suscríbete, hazte miembro, disfruta de todos los beneficios de la membresía y vámonos al Mundial. Desde el bonito detalle que tu nombre aparezca en los créditos al final de mis videos, Y el número ganador es este, al 802. hasta entrar en el sorteo para que vayamos juntos al próximo Barcelona-Real Madrid. Son muchos los beneficios que te esperan como miembro. ¡Únete! Juan Antonio Pizzi nació en Rosario, como tantos otros mercenarios traidores a la patria. Quiero decir, como tantos otros futbolistas de origen rosarino que ante la imposibilidad de jugar con la selección argentina, ejercieron su libertad para cambiar de nacionalidad ante los ojos de FIFA. El delantero empezó su carrera en Rosario Central, después se fue al Toluca del fútbol mexicano, de ahí al Tenerife español y apenas 3 años después pudo tramitar su nacionalidad española justo a tiempo para jugar la Eurocopa 96. Pizzi, ya como futbolista del Barcelona, jugó también la Copa Mundial de Francia 98, año en que volvió al fútbol argentino con River Plate tras haber anotado solamente 8 goles en 22 partidos con la Roja. Nacido en el norte de Buenos Aires y producto de Argentinos Juniors, Lucas Barrios empezó a jugar con la selección paraguaya en 2010 a los 25 años de edad, justo antes de conseguir 2 títulos de la Bundesliga con el Borussia Dortmund y después de haber salido bicampeón de goleo con Colo-Colo en el fútbol chileno, cuando aún era conocido como el argentino Lucas Barrios. El responsable del trámite fue Gerardo Tata Martino, entrenador especialista en naturalizar argentinos, quien se lo llevó al Mundial de Sudáfrica 2010 en sustitución del herido Salvador Cabañas. Barrios, a quien le consiguieron el pasaporte por su madre paraguaya, jugó 37 partidos con la albirroja y metió 10 goles. El de Fernando Muslera es un caso aparte, pero lo incluyo solamente para no tener que leer en los comentarios eso de ¡te faltó Muslera, Barak! El portero, que no me pregunten cómo, sigue activo en Galatasaray, nació en Buenos Aires, hijo de madre y padre uruguayos que volvieron a su país con su bebé en brazos 18 años antes de que debutara en Montevideo Wanderers y creciera lo suficiente para defender la portería de la Celeste en 133 partidos oficiales. La de Matías Fernández es una historia similar. La promesa frustrada del fútbol chileno nació en el barrio clasemediero de Caballito en Buenos Aires. Su madre argentina y padre chileno se fueron a Chile cuando Mati tenía 4 años. Eventualmente el niño nacido en Argentina jugó con Chile la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 y ganó en casa la Copa América 2015, en que irónicamente Mati Fernández cobró el penal definitivo y ejerció como verdugo de su natal Argentina. Lautaro Martínez suma 12 goles con el Inter de Milán esta temporada en la Serie A italiana. Julián Álvarez tiene 14 con el Atlético de Madrid en la Liga Española. Sin embargo, está claro que el goleador argentino de la actualidad no es otro sino Matteo Retegui, con 23 goles en la Serie A italiana y de lleno en la pelea por la bota de oro al máximo goleador de Europa. Claro está que Retegui, exclusivamente para efectos futboleros, no es argentino, sino italiano. Y ya lo era incluso antes de irse a jugar al calcio, cuando se trataba de un semidesconocido delantero de Tigre al que desesperadamente convocó Italia en 2023 en su condición de oriundo. Desde entonces, Retegui ha jugado 18 partidos con la Azzurra y ha anotado 6 goles. Mauro Camoranesi nació en Tandil, provincia de Buenos Aires. Debutó en el diminuto Aldosivi de Mar del Plata, desfiló por Santos de México, Wanderers de Uruguay,
volvió a Argentina para jugar en Banfield, de vuelta a México ahora con Cruz Azul, y tras lo que ya era una dilatada carrera, el Verona se llevó al todavía joven mediocampista de 23 años al fútbol europeo. Camoranesi jugó 2 temporadas en Verona, lo compró la Juventus y en 2003, su tercer año en el calcio, fue convocado por la selección italiana. No es que sus padres fueran italianos, no es que sus abuelos lo fueran tampoco, todos súper argentinos, pero uno de sus 8 bisabuelos, Luigi, sí que era italiano, emigrante en Argentina. Y Mauro, su bisnieto, no tuvo que hacer demasiados trámites burocráticos para jugar con la Azzurra en condición de oriundo. Camoranesi disputó 2 Eurocopas y 2 Mundiales. Jugó 55 partidos con la selección italiana. Brindó 9 asistencias, anotó 4 goles y, claro, levantó una Copa del Mundo. Alfredo Di Stéfano es, al lado de Lionel Messi y Diego Armando Maradona, uno de los 3 futbolistas más grandes nacidos en suelo argentino. Sin embargo, Di Stéfano solamente jugó 6 partidos con la albiceleste, todos en 1947, cuando jugaba en River Plate. Luego, Di Stéfano se fue al fútbol colombiano, que estaba al margen de FIFA a la hora de contratar futbolistas, y eso lo inhabilitó para volver a ponerse la camiseta de su selección original. 10 años después, la leyenda del Real Madrid debutó con la selección española, con la que disputó 31 partidos y anotó 23 goles, pero con la que no pudo jugar en un mundial por no clasificarse a Suecia 58 y lesionarse en Chile 62. Se llama Omar Sibori y es otro de los jugadores más grandes en la historia del fútbol. Surgió de River Plate y era la figura de la selección argentina cuando lo fichó la Juventus. Su condición de oriundo le permitió 2 cosas: jugar con la selección italiana la Copa Mundial de Chile 62 y, más importante aún, ganar el Balón de Oro en 1961, premio al que en aquellos tiempos solo podían optar futbolistas europeos. Daniel Passarella, Mario Kempes y compañía no fueron los primeros argentinos en ganar la Copa Mundial. Ese honor le pertenece a Luis Monti, Raimundo Orsi y Enrique Guaita, quienes lo consiguieron 44 años antes, pero con la selección italiana. Orsi, extremo izquierdo; Guaita, extremo derecho; y Monti, mediocampista. Este último jugó en Huracán y en San Lorenzo. Tras quedar subcampeón con la selección argentina en el Mundial de Uruguay 30, lo fichó la Juventus y 4 años más tarde fue campeón del mundo a los 33 años. Monti era el jugador más veterano de toda la selección italiana. Orsi jugó en Independiente de Avellaneda hasta 1928, cuando también se lo llevó la Juventus. De todos los oriundos, era el más afianzado en Italia, pues cuando fue campeón del mundo, Orsi llevaba 6 años en Europa. Guaita era jugador de Estudiantes. Se lo llevó a la Roma en 1933 y un año después ya jugaba el Mundial como italiano. El cuarto argentino que ganó la Copa con Italia fue el delantero Atilio de María, pero este en condición de suplente. Un detalle no menor es que los 4 campeones del mundo italianos murieron en su país de nacimiento, Argentina. Se llama Danilo Rinaldi, juega de centro delantero. Nació en San Nicolás y surgió de Chacarita Juniors. Su compañero Dante Rossi es defensa central y también nació en la provincia de Buenos Aires. Ambos juegan para la peor selección del mundo porque Argentina no discrimina. Rinaldi ha jugado 51 partidos con San Marino y, a pesar de ser delantero, ha metido un solo gol. Rossi ha disputado 36 partidos, pero uno de ellos, la victoria contra Liechtenstein, en que San Marino rompió su racha de 140 partidos sin conocer la victoria. Rinaldi hizo historia jugando los 90 minutos de aquel memorable encuentro. Tan solo en lo que llevamos de siglo XXI son 9 los futbolistas argentinos que han sido convocados por el tricolor mexicano. Gabriel Caballero
nacido en Rosario, surgió en Central Córdoba y llegó a México a los 24 años. 7 temporadas después, jugó la Copa Mundial de Corea-Japón 2002. Guillermo Franco nació en Corrientes, debutó en San Lorenzo, llegó a México a los 25 años, solo jugó 3 temporadas en la Liga MX para irse al Villarreal en 2005, pero de todos modos le arreglaron los papeles para que jugara en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Canterano de River Plate, Rogelio Funes Mori nació en Mendoza. Llegó a México a los 24 años y 7 años más tarde se vistió de verde en el Mundial de Qatar 2022. Damián Álvarez, también canterano de River Plate, llegó a México a los 24 años y 9 temporadas más tarde jugó 2 partidos con el Tri. Matías Bozo nació en Mar del Plata, debutó en Independiente y aterrizó a los 21 años en México. 5 temporadas más tarde disputó el primero de 15 partidos con la selección mexicana. Cristian Jiménez, nacido en Chaco y canterano de Boca Juniors, llegó a la Liga MX a los 23 años. 9 años después, debutó con la selección azteca. Su hijo Santiago Jiménez nació en Buenos Aires, pero es un caso distinto al resto porque creció y aprendió a jugar al fútbol en México. Lucas Ayala, canterano de Racing Club, no debutó en Argentina, sino en la segunda división mexicana. Jugó un solo partido con la selección. El noveno es Lucas Lobos, pero se quedó en la banca y no debutó nunca con el Tri. Generalmente, cuando un futbolista cambia de pasaporte es para poder jugar con una selección nacional, pero ha habido casos de futbolistas que sí jugaron con la selección nacional de donde nacieron y sin embargo, de todas formas, optaron por una nueva selección. Aquí están los ejemplos. Visiten este fabuloso video, encontrarán el link aquí abajo en la descripción y dejen sus comentarios porque los leeré allá, los leeré acá y nos vemos en la próxima entrega. Bienvenido, muchas felicidades. Lástima que tendré que llevar a 2 madridistas, pero eres muy del Madrid. ¿Qué tanto eres del Real Madrid del 1 al 100? Mucho. 94. Del 100. No mames. 100.